Bueno, señor magistrado, en el presente caso no tenemos ninguna duda de que se haya cometido un homicidio, ya que la víctima fue encontrada en el piso y con apuñaladas en diferentes partes del cuerpo. Pero el Ministerio Público no está demostrando fehacientemente que mi patrocinado es el culpable de haber cometido este delito, por lo que llegamos a la conclusión de que debe ser absuelto. ¿Por qué llegamos a esta conclusión, señor magistrado? Primeramente, debo decir que el 24 de abril del año 2017, mi patrocinado no se encontraba en el inmueble, lugar donde había ocurrido los hechos, ya que este entra a su centro de trabajo a las 7 de la noche. No solamente lo corroboramos con su testimonio, sino también lo corroboramos con el testimonio de Ramón Adrián Rodríguez, quien es su compañero de trabajo. Este afirma de que mi patrocinado ingresó a su centro laboral a las 7 de la noche, a más tardar a las 7:05. Ahora, señor magistrado, el Ministerio Público está presentando 6 testigos para corroborar su teoría del caso y para aducir que mi patrocinado es el actor directo de haber cometido el homicidio calificado que se le imputa. Es por eso que comenzaremos a referirnos a la testigo Cecilia Margarita Ochoa, quien es la radiooperadora, quien habría recibido la llamada de mi patrocinado al momento de que éste habría encontrado tirada a su conviviente en el piso de su cocina con apuñaladas en la espalda y posiblemente sin signos vitales. Señor magistrado, la testigo Cecilia dice que mi patrocinado se encontraba sumamente alterado y no paraba de llorar. También posteriormente agrega que cuando una persona llama dando todos sus datos específicos y no lo hace de manera anónima, es porque esta persona no tiene nada que ocultar. También se corrobora esto con el USB entregado por el mismo Ministerio Público, donde se puede escuchar claramente a mi patrocinado. También contamos, el Ministerio Público presentó la declaración testimonial del oficial Herbert Anchón Villegas, quien recibió la llamada de la radiooperadora Cecilia, ya que había ocurrido un homicidio. Inmediatamente el oficial fue al inmueble de mi patrocinado para averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llega, mi patrocinado es quien le abre la puerta de su domicilio. Posteriormente, el oficial le pide que tiene que ingresar al domicilio para realizar las investigaciones pertinentes. Y mi patrocinado no se opuso a nada de eso, simplemente accedió a todo y es más, él acompañó al oficial hasta la parte donde se encontraba tirada la víctima, es decir, en la cocina del inmueble. Una vez que el oficial habría visto a esta persona, a la agraviada tirada en el piso y con signos de haber sido atacada, este inmediatamente se pone a indagar en el inmueble, ya que pensó que podría encontrar al posible culpable en el inmueble aún. Entonces, es por eso que decide revisar cada habitación, encontrándose con la habitación de mi patrocinado, donde en su armario encontró evidencias que podrían señalar que mi patrocinado es el culpable. Señor magistrado, dentro de estas evidencias se puede observar que está una casaca negra, un BBD y un cuchillo de 30 centímetros. Todas estas evidencias se encontraban con sangre, pero debo agregar en esta parte que considero sumamente importante mencionar que todas estas evidencias pasaron por una revisión genética. Entonces, señor magistrado, ¿para qué se realizó eso? Simplemente para averiguar a quién pertenecían estos rastros de sangre. Entonces,
en la conclusión del dictamen 1333-2017, claramente podemos ver que las muestras genéticas lo único que señalan es que las muestras de sangre son de mi patrocinado, más no de la agraviada, señor magistrado. Entonces, es posible, yo me llego a la conclusión, o yo me hago la pregunta, es que es posible de que una persona use un arma para atacar a otra y que no se manche de sangre el arma homicida. Yo creo que va a ser un 100% efectivo de que el arma homicida va a estar manchada de la sangre de la agraviada. Es más, hasta podría salpicar a las mismas prendas de vestir del causante de la muerte de la víctima, que no se da en el presente caso. Eso lo dejo a su criterio, señor magistrado. También tenemos a la declaración, o bueno, debemos retornar a la declaración de Adrián Rodríguez, que anteriormente había confirmado la presencia de mi patrocinado en su centro de trabajo. También ha mencionado que dentro de las 7 de la noche a 10 de la noche, cuando se encontraban trabajando, le jugó una mala broma a mi patrocinado, cuando se encontraba picando unas cebollas. Es por eso que mi patrocinado se produce un corte en la mano. Y lo que hace es el testigo Adrián, agarra la casaca de mi patrocinado y lo pone en su mano para parar el sangrado. Entonces, simplemente estas pruebas están corroborando de que mi patrocinado se encontraba en su centro de trabajo, más no en el inmueble, lugar donde habían ocurrido los hechos. También, señor magistrado, el Ministerio Público habría presentado las declaraciones de la madre de la occisa, la señora Brisa González, y también la declaración de la hermana de la occisa, la señora Isabel Bustillo, quienes claramente denotan un desprecio hacia mi patrocinado, ya que en sus declaraciones, sin mediar prueba alguna y simplemente con suposiciones, dicen que mi patrocinado es el culpable del delito. Además, la señora Isabel Bustillo dice que mi patrocinado es una mala influencia para el hijo de la occisa, porque no tiene un trabajo estable y es un vago. Entonces, señor magistrado, a lo que quiero llegar con esta declaración es por qué si Isabel Bustillo tacha de esa forma a mi patrocinado, dejó a su sobrino Omar a su cuidado, o bueno, al cuidado de la occisa y de mi patrocinado. Es por eso que yo llego personalmente a la conclusión de que este testimonio tiene contradicciones y que no es eficaz. Posteriormente se mencionó al testigo Rodolfo Arrendo Bustillo, quien considero que es clave para este proceso, porque él estuvo en contacto directo, se podría decir, con los hechos. Él, en un primer momento, habría declarado ante la fiscalía, aduciendo de que mi patrocinado era el culpable de haber cometido el delito. Pero, posteriormente, se habría retractado de esta declaración, diciendo que su abuela y sus tíos habrían sido los causantes de inducirlo a que dé ese tipo de declaración. Señor magistrado, entonces, no me quiero basar en sí en los hechos declarados, sino en qué declaración debería de ser tomada, la primera o la segunda. La defensa técnica considera que la segunda declaración es eficaz y no cuenta con contradicciones. Además, cuenta con el respaldo de la psicóloga Patricia Carolina Trejo, quien le ha realizado un estudio al menor, donde ha concluido que la retractación podría ser válida, ya que fue inducido para que declare en contra de su padrastro. Es por eso que me remito también, señor magistrado, a la declaración que habría hecho el menor Omar Fernando Saucedo,
presentado por el Ministerio Público. El menor cuenta con un trastorno de la comunicación y considero que no podría ser inducido a que declare de una forma favoreciendo a alguna de las partes. Entonces, es por eso que nos remitimos a su propia declaración, donde dice que habría visto al agresor, que era una persona de contextura delgada, con cabello largo, que se parecía a su tía. Posteriormente dice que la habría golpeado con una cadena hasta hacerla caer al piso, después meterla en el refrigerador. Pero supongamos que todos estos hechos narrados por el menor no se pueden corroborar, ya que sufre de un trastorno de la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando dice que una vez ocurridos los hechos no volvió a ver más al agresor? Recordemos que la dislexia es simplemente, es un trastorno de la comunicación, y esto no impide de que pueda recordar los hechos que habrían sucedido. Entonces, si es que mi patrocinado se habría mostrado en varias ocasiones con el menor, ¿por qué dice que no volvió a ver al agresor? Además, este hecho lo puedo corroborar con el dictamen 102/2017, donde el perito se muestra que el perito habría recogido las evidencias, pero además de eso habría encontrado otra evidencia. Es que la puerta o la chapa de la puerta que comunica la cocina con el patio trasero habrían tenido un forcejeo. Es más, en su conclusión dice que fue golpeado por un golpe contundente del exterior hacia el interior. Es por eso que considero que hubo una persona en el transcurso de las 7 de la noche a 10 de la noche del 24 de abril del 2017, señor magistrado. Ahora, si la teoría del Ministerio Público es que mi patrocinado se encontraba en el inmueble, en el lugar de los hechos, ¿por qué habría un forcejeo entre el exterior y el interior del inmueble? Bueno, se lo dejo a su criterio, señor magistrado. También debo acotar que los medios, la mayoría de los medios probatorios que se habían presentado en la ocasión por el Ministerio Público en este juicio, simplemente están dando la certeza de que mi patrocinado no se encontraba en el lugar del inmueble donde había sufrido el ataque la víctima. Es más, se estaría demostrando con estos medios probatorios que se encontraba en su centro de trabajo, como se dieron en las primeras declaraciones por el señor Ramón Adrián Rodríguez. Entonces, señor magistrado, no podemos hablar de algún elemento típico del homicidio calificado que se le estaría imputando a mi patrocinado. Es más, me atrevería a decir que no hay ningún elemento del delito, ya sea la acción, tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, porque el Ministerio Público no está demostrando que mi patrocinado estaba en el lugar de los hechos. Entonces, considero que mi patrocinado debe ser declarado inocente y debe ser absuelto de los cargos de homicidio calificado que se le estarían imputando por el Ministerio Público.